Vamos a ver algún ejemplo ya concreto de lo que estábamos viendo. Era la relación que hay entre la derivada y la integral, y bueno, ya con lo que han empezado a ver con el otro profesor, Juan Manuel, de la idea del límite. Entonces vamos ahora a ir notando dónde vienen los procesos de límite con algún ejemplo concreto. En matemáticas, en física, en biología, hay cosas que crecen de manera proporcional y vamos a analizar ese crecimiento de manera proporcional cuando tienes algo que crece de manera proporcional. La gráfica era como la gráfica de la distancia recorrida, que en la anterior clase decíamos que era cuando tienes una velocidad constante, y que eran los movimientos que se usaban en la secundaria, en donde uno podía usar esta fórmula. ¿Va? Y entonces, pues, lo que esta fórmula de la secundaria mostraba era un cambio muy especial cuando hacías la gráfica de la distancia con respecto del tiempo. Iba a ser una gráfica en la cual cada instante de tiempo avanzabas una cierta unidad y en el siguiente avanzabas lo mismo. Era una gráfica especial, era una... ¿Recuerdan? Era una línea recta, ¿vale? Entonces voy a pintar esta y otros dos ejemplos. ¿Sale? Entonces, ¿cuál era la diferencia entre estas gráficas de la distancia? Pues, por ejemplo, aquí hay un segundo, ¿sí? Vamos a suponer que el tiempo lo estamos midiendo en segundos. Entonces, aquí tienes tiempo 1, y lo que sucede es que esta en tiempo igual a un segundo, la distancia que recorrió es un medio, este es 1 y este es 2, ¿sale? Entonces, cada una de esas gráficas es una función que es una línea recta y tiene la siguiente forma. En este caso, por ejemplo, la distancia es igual al tiempo, tal cual. O sea, si yo pasa un segundo, recorro 1, si pasan 2, recorro 2. Esta, por ejemplo, vamos a suponer que esta era la mitad. Esta, la verde, es... Entonces es esta dividido a la mitad. Y eso lo que quiere decir es que si yo sabía que esta altura que había caminado en un segundo es 1, este es un medio, y si este es 2, entonces, en lugar de dividir, esta, como es más grande, tiene que estar multiplicada por 2. Y en general, esto ya, o sea, estoy pintando estas tres para motivar que en general la gráfica de la distancia, cuando el movimiento es uniforme, estos acuérdense que se llaman movimientos rectilíneos uniformes, esta gráfica de la distancia viene dado por una constante que aquí es un medio. Esto lo puedo ver como un medio por t.
esto es como si fuera, bueno, le voy a poner t, pero esto es como si fuera 1 por t, y este es 2 por t, y entonces en general pues tienes un cierto numerito m por t, ¿sale? Y entonces habíamos dicho que esta m, por ejemplo, cuando t vale 1, la distancia vale m, y entonces era el valor que le vas a asignar al 1, y ese valor, si se acuerdan, hacíamos un triángulo rectángulo, este era 1, este era m, y entonces decíamos que m era la tangente del ángulo, ¿sale? Este es el ángulo, y eso, a este valor le llaman la pendiente. Esto, cuando le pones un par de puntitos y un igual, es como por definición, este valor de la tangente es la pendiente de la recta. ¿Sale? Bueno, ahora todos los movimientos rectilíneos uniformes pues tienen esa recta como gráfica. Es una recta que pues va a ser de esta forma. Fíjense, esta es de esta forma porque en tiempo igual a 0 estás en 0. Si no estuvieras en 0, ¿qué tal si en tiempo igual a 0 está en 1? Es decir, no empezaste a medir desde... a ver, tienes que empezar a medir con el reloj. Vamos a indicar que el reloj, el tiempo igual a 0 es como si fueran las 12 del día, por decir algo. Entonces, ¿dónde pones el reloj? Entonces, vas a tener el movimiento en una línea recta. Entonces, si yo digo que el 0 de la línea recta es aquí, ¿sale? Y entonces, cuando empiezo a medir en mi reloj, en el reloj, estoy aquí, pues entonces dice que en t igual a 0 estaba aquí. Pero posiblemente en t igual a 0 no estaba aquí, sino estaba acá. ¿Sale? Y entonces la gráfica no pasaría por el origen. ¿Sale? Nada más voy a hacer así un poquito de... Esto me va a servir al rato, entonces lo voy a dejar claro. Si en t igual a 0 estoy en 1, pues entonces quiere decir que la gráfica va a empezar de aquí en t igual a 0. ¿Va? Y por ejemplo, si lleva velocidad 1, pues tengo que pintar una como esta. A ver, déjale pinto otro color por aquí. ¿Sale? Esta, ¿dónde leo la velocidad? Esta es la gráfica de la distancia. ¿Dónde leo la velocidad? La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Era lo que habíamos dicho la vez anterior. Entonces, por ejemplo, yo me puedo agarrar de aquí a acá y agarro esta distancia recorrida entre el tiempo. ¿Sale? Y lo que decíamos es que este movimiento es tan noble que no importa dónde agarre yo el instante de tiempo, si lo agarro acá, este entre este es lo mismo que este entre este, es lo mismo que este entre este. Por eso es tan importante esto del movimiento rectilíneo uniforme, porque no importa dónde lo hagas, te va a dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que en t igual a 0 estoy en 1 y quiero un movimiento rectilíneo uniforme que empiece ahí, pues la gráfica va a tener también velocidad como esta, constante, y va a ser una línea recta. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si quisiera que tuviera velocidad 1, entonces tengo que poner aquí una línea que tenga pendiente 1. ¿Sale? Y si quiero que tenga velocidad 2, pues entonces tengo que poner aquí
Es como el análisis que yo hacía anclado en este punto. Ahora tengo que, cuando yo camino 1, entonces este caminaría 2 y entonces tendría esta línea. ¿Sale? ¿Estamos ahí de acuerdo? Entonces, hacia donde voy es a que un movimiento rectilíneo uniforme va a tener como gráfica una línea. Si en t igual a 0 estoy en 0, va a pasar por el origen. O sea, línea recta. Y si en t igual a 0 no estoy en el origen, entonces en t igual a 0 estoy en otro punto de la línea recta. Acuérdate que aquí la línea recta donde analizo el movimiento es esta. Entonces aquí estoy en 1, pero bien pude haber estado en -1. ¿Sale? Y si estoy en -1, pues ahí está. Y ahora imagínate que también quieres ver cuál es el movimiento velocidad constante 1, que en t igual a 0 está en -1, pues te queda una gráfica así. ¿Sí? Bueno, y en t igual a 0, ¿dónde puedes estar? En el origen. Y puedes estar aquí, puedes estar acá y puedes estar en cualquier punto de la recta. ¿Vale? Entonces aquí tienes que ver cuál es la condición inicial. En biología podrías decir, a ver, en t igual a 0, ¿cuál era la población? Entonces, dependiendo de cuál sea la población, la gráfica tiene que salir en t igual a 0, que es cuando empieza a medir de ese valor de la población. ¿Sale? Bueno, no habría números negativos si estás estudiando la población, pero entonces fíjate, por ejemplo, si tienes una velocidad constante 1, vas a tener una familia de rectas paralelas. Y la pendiente de esa recta paralela te dice cuál es la velocidad. Entonces, si tú quieres ahora velocidad 2, bueno, pues también en t igual a 0 puedes partir de cualquier punto de aquí y entonces ahora tendrías una familia de líneas de pendiente 2 que son paralelas. ¿Sale? Bueno, y entonces lo que estamos haciendo ahora es que si tienes un movimiento en el cual la velocidad es constante, la gráfica va a ser una línea recta y dependiendo de la posición en t igual a 0, de la familia de líneas, la posición en t igual a 0 te dice cuál va a ser la línea que va a ser la que representa tu modelo, tu movimiento, tu población. ¿Sale? Ahora, algo que quiero, estos son los movimientos con velocidad constante. Ahora, la vez pasada anduvimos pasando intuitivamente de un lado a otro. Pasar de un lado era derivar y derivar tenía que ver con sacar la velocidad. Sí. Pero la velocidad de aquí, ¿quién era? Aquí, esta constante iba a ser la pendiente. Y habíamos dicho que la pendiente iba a ser la velocidad. Entonces, lo que quiero hacer notar es que la familia de todas estas rectas azules, tienen la misma pendiente. Entonces, son movimientos que tienen la misma velocidad. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la velocidad de esas? ¿De las azules?
La velocidad que damos que iba a ser la pendiente de las rectas. Entonces, ¿cuál es la pendiente de las rectas azules? La pendiente es el cateto puesto entre la adyacente. Si aquí te vas al valor de 1, divides este entre el valor de 1 y como estás dividiendo entre 1, pues es el valor de la función. Aquí esta tiene valor 1. Entonces la pendiente de las azules es 1. Lo que quiere decir es que un movimiento que se mueva con esta gráfica, su velocidad va a ser 1. Un movimiento que se mueva como esta, su velocidad va a ser 2. Un movimiento que se mueva con este, su velocidad va a ser 1/2. ¿Vale? Entonces ya nada más lo que estoy intentando que se haga notar en este dibujo es que todas estas rectas tienen la misma pendiente. ¿Por qué? Porque son paralelas y entonces, por ejemplo, si yo trazo aquí mi triángulo, este es 1 y lo que yo subí fue 1. Si trazo aquí este triángulo, yo subo 1 y este es de 1, entonces 1 entre 1 es 1. Es decir, la pendiente de todas estas rectas es la misma. Entonces, cuando tú derivas, justo la información de la derivada es cuál es la velocidad con la que se va moviendo. Entonces, todas estas representan movimientos que parten en t igual a 0 de distintos puntos, pero se van moviendo con velocidad 1. Si tú haces que el tiempo avance, por ejemplo, aquí empezarías a moverte aquí, aquí, acá, y después de un segundo, este se movió en esta gráfica, este se movió en esta gráfica y este se movió en esta gráfica. Y si tú proyectas a esta línea hacia acá, pues este se mueve de aquí a acá, este se mueve de aquí a acá y este se mueve de acá a acá, y el tiempo está implícito. Y aquí lo estás haciendo explícito y estás haciendo la gráfica. Entonces, este conjunto de líneas lo que representan es pues, que estas tres se van moviendo hacia arriba. ¿Sale? Ahora, pues agarré 3, pero yo puedo agarrar 4 puntos, o 5, o 6, o todos los puntos de la recta, nada más que está difícil hacer el dibujo. Si agarro todos los puntos de la recta, entonces para cada punto de la recta habría una de estas así, y cuando mueves el tiempo, todo se mueve así, y cuando proyectas para acá, todos los puntos de la recta se van moviendo. Imagínate que son cochecitos, y un cochecito va siguiendo al otro y todos van hacia arriba. ¿Sale? Ahora, si yo pregunto cuál es la velocidad de cada uno de los objetos, pues como todos se van moviendo al mismo ritmo para arriba, ¿cuál sería la velocidad? La misma, y la velocidad sería 1. ¿Va? Ahora, ¿por qué queda esa línea? Porque aquí, cuando te vas moviendo en el tiempo, siempre traes la misma velocidad, porque esto siempre va en una misma línea recta. ¿Sale? O sea, estamos haciendo explícito algunas cosas que ya vimos la clase anterior. ¿Vale? Y entonces, bueno, en la clase anterior vimos la relación entre calcular el área era como ir para acá, y ver cuál es la pendiente es como ir para acá. Una es derivar y la otra era integrar. ¿Va? Y entonces ahora lo que estoy intentando es, yo aquí tengo una velocidad constante. Para esa velocidad constante, cualquiera de estos movimientos satisfacen que tienen esa velocidad constante.
¿Sale? Y entonces, esto es un ejemplo sencillo de algo que ya vimos en las primeras clases. ¿Sale? Y no sé si recuerden que vimos este concepto. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, tú estás estudiando un proceso y sabes que su velocidad en cada instante de tiempo es constante igual a 1. Entonces eso, por ejemplo, lo podrías poner así. De la derivada de una cierta función x es, esto luego le ponen un x con un puntito, es igual a 1. ¿Vale? Entonces te dan esto. Y entonces, ¿qué es resolver la ecuación diferencial? Pues es encontrar un movimiento que lleve esta velocidad. Y ese movimiento se da aquí. ¿Sale? Pero hay muchos movimientos. ¿Cuántos? Tantos para esa velocidad azul como familias de rectas paralelas hay aquí. Entonces, ¿qué es una solución a esa ecuación diferencial? Escoger uno de estos movimientos. Como biólogo, ¿qué movimiento es el que a mí me sirve? Pues en t igual a 0, ¿cuál era tu población, por ejemplo? Entonces tú agarras t igual a 0, la población era esta. Pues entonces lo que estabas buscando era esta solución, es la que te va a servir. ¿Sale? Y el valor en t igual a 0, esa población que tiene se llama condición inicial. Entonces, hacia donde quiero ir con estos ejemplos que son los más sencillos es que una ecuación diferencial, así son ideas preliminares, una ecuación diferencial tiene muchas soluciones. ¿Vale? ¿Y cuál es la que te va a servir? La que va a servir para lo que se está estudiando es una de ellas y depende de las, se llaman condiciones iniciales. ¿Sale? En este caso, pues necesitas saber, pues en 0, por ejemplo, cuál era la población o cuál era la distancia. Y a lo mejor no en 0. Alguien te puede decir, ¿y por qué en 0? ¿Qué tal que en 1? Bueno, si alguien te dice cuál era en 1, pues igual, solo de la familia de rectas azules, solo hay una que pasa por cada punto que significa, en lugar de t igual a 0, t igual a 1, tú trazas esta línea y para cada punto hay solo una de estas soluciones que son las rectas azules. ¿Sale? Ahora, esto tiene que ver con algo que se usa desde la prepa. Cuando desde la prepa integras, acuérdense de esto, te decían, a ver, integra tal función, y encontrabas un resultado y siempre le colgaban algo. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de alguna integral o no? Bueno, calculabas una integral y llegabas al resultado y siempre tenías que ponerle una constante, más una constante. Bueno, eso es eso que estamos haciendo. Si yo sé que la velocidad es 1, todos estos tienen velocidad 1. O sea, cuando yo derivo, todos esos vienen a ser verdad que esta velocidad es 1. ¿Sale? Y entonces, eso de, o sea, por ejemplo, aquí tendrías que poner la integral de la función 1 y le ponen dt, porque estás integrando con respecto del tiempo. ¿Sale? Así lo
lo ponían y resulta que eso quiere decir que estás buscando una función cuya derivada, que es sus rectas, la pendiente de sus rectas tangentes, te dé 1. Bueno, pues ya sabes que son estas, y entonces aquí le pones así. Bueno, aquí como estás haciéndolo respecto de t, sería t, ¿vale? T es esta, la que pasa en t igual a 0 por 0, y luego le ponían esta constante. ¿Sale? Esa constante la puedes interpretar como tener, a ver, tienes este es t, la voy a poner así, garigoleada, este es t, que es la que pasa por el origen. Este es t, la garigoleada. Y luego ponías la constante para arriba o para abajo, ¿sale? Y bueno, entonces esto es algo que se hacía desde la prepa, calcular la integral, salía esta constante, y aquí con respecto de la interpretación geométrica con la que empezamos es que esa constante lo único que te dice es qué tan arriba o qué tan abajo está una recta que cumple que su velocidad es constante 1. ¿Sale? Y entonces, pues esta constante trae la información de las condiciones iniciales de donde estabas en t igual a 0. ¿Va? Bueno, y entonces ya nada más para hacer redondear, yo puedo tener una ecuación diferencial que sea esta. Y entonces, en lugar de ser constante 1, es constante 2. Y para esta hay muchos movimientos que la cumplen. Es decir, hay muchas soluciones. ¿Cuáles serían? Ahora serían la familia de líneas rectas, de las cuales nomás pinté 2. Ya no pinté más porque se vuelve un encimadero, pero ahí está. ¿Sí, más o menos? Bueno, entonces, esta fórmula de la secundaria es sencilla, pero en el fondo trae así en su alma un ejemplo también sencillo, pero ya de ecuaciones diferenciales. ¿Cuál sería la ecuación diferencial? Esta. Que la velocidad es constante. ¿Sí? Aquí tengo el tiempo y aquí estoy graficando. Fíjate que esta gráfica es la de la distancia y esta gráfica es la de la velocidad. ¿Sale? Y le voy a poner, bueno, es que aquí ya le puse d. El problema de ponerle d es que la notación para la derivada, por ejemplo, la derivada de una función f o de una función y, pues es así, ¿no? Si derivas respecto de x, si derivas respecto de t sería así. Y el problema de ponerle d es que si le pongo dd, pues ya se ve medio chistoso, ¿no? Una es para derivar y la otra es para la distancia. Entonces, denme chance de que le voy a poner s a la distancia. Esta ya la dejo con d, pero aquí le voy a poner s. Aquí entre nos, s es igual a la d de la fórmula. Y entonces aquí tengo ¿sale? Y entonces, ¿qué pasa? Que para cada una de estas constantes tengo una familia de rectas. Por ejemplo, si yo pongo la tercera constante para usar las tres rectas que pinté,
Esa es otra ecuación diferencial, ¿no? ¿Cuál sería? Que la derivada de... Exacto. X punto, que es la velocidad. Esto y esto es lo mismo. Son distintas notaciones. ¿Y qué es encontrar una solución a esa ecuación diferencial? Pues es encontrar un movimiento que tenga velocidad constante igual a 2. Tú ya sabes que esta es una, pero ya a ver aquí. O sea, yo puedo hacerlo, ¿no? Nada más necesitan ustedes tener como varios niveles de apuntes porque todo está... Aquí puedo pintar esta otra. ¿Sale? Y entonces esta sería una solución, pero cualquier recta paralela a esta, ahora sería solución a esta. Entonces, cada constante, o sea, ya con esto hago un nuevo dibujo, cada constante... A ver, si se está entendiendo. ¿Qué pasa si pinto ahora esta? Es como en lugar de estar en un medio, ahora es como si fuera menos un medio. Entonces, un movimiento que sea solución a la derivada igual a menos un medio, ¿cómo sería su gráfica? Si pongo esta... Es como las verdes, pero se ve desde abajo, ¿no? Menos un medio, pues lo que tienes que hacer es la pendiente negativa. Entonces eso quiere decir que cuando vas al 1, en lugar de tener una posición hacia arriba, porque esta altura es la pendiente, ahora sería hacia abajo, y entonces sería, si aquí estoy en 1, aquí estarías a la mitad, y entonces tendrías algo así. ¿Vale? ¿Sí o no? Bueno, esta es una solución de esta. Pero hay muchos otros movimientos que tienen esa velocidad. ¿Cuál? Pues agarras en T igual a 0 en lugar de estar aquí, cualquier otro punto, y tienes que trazar una línea paralela. ¿Sale? Y luego aquí, y entonces ¿cuántas soluciones hay? Pues tantas como puntos en esta recta, que es donde estás estudiando la ecuación diferencial. ¿Sale? Y sus gráficas son así. Si quieres salir, pásale. ¿Sale? Son así. ¿Va? Ahora, esto que voy a decir ahorita, poco a poco se tiene que ir obteniendo. Se tiene que ir ganando intuición. Cualquiera de estas es solución a la ecuación diferencial. Y entonces, si yo me muevo aquí en el tiempo, yo voy bajando acá. Y si yo proyecto el tiempo, obtengo un movimiento en la recta, que es el puntito que se va moviendo a la velocidad menos un medio. Y si yo me agarro estos dos, cuando el tiempo avanza, entonces se van moviendo. Así es como si fueras en el coche y fueras atrás del que va adelante y siempre a la misma distancia porque van a la misma velocidad. Y entonces podrías agarrar estos tres y entonces estos tres irían, mis dedos no dan, pero así, y se irían moviendo para acá y el tiempo está implícito. Bueno, ahora, la ecuación diferencial la puedes interpretar así. Agárrate todos los puntos del lugar donde estás definiendo la ecuación diferencial, que en este caso es la recta. Entonces sería como si tuvieras una carretera en donde tienes muchísimos coches, tantos como puntos en la recta. ¿Y cómo se van a ir moviendo? Pues todos así. Bueno, ya no me dan los dedos, ¿verdad? Necesitaría tener muchos dedos. Todos se van moviendo así. ¿Sale? En ecuaciones diferenciales o en física, luego a eso le llaman una especie de fluido. ¿Por qué de fluido? Porque si tú te imaginas que esto es un canalito muy delgado, puedes imaginarte que un puntito es como un granito de polvo que se va moviendo y tienes agua circulando para acá. Entonces, es como el agua que va circulando a una velocidad
hacia abajo constante. Entonces, una manera de entender la ecuación diferencial globalmente es imaginarte no 1, ni 2, ni 3, sino te imaginas todos. Y entonces, todos se mueven en una especie de rectas aquí que te tendrías que imaginar, y si lo proyectas para acá, todos estos puntos se van moviendo para abajo. A eso luego se le llama un flujo. Estos puntos van fluyendo para abajo. ¿Sale? Cuando el biólogo hace un modelo, por ahí encuentra una ecuación diferencial que va a estar definida en un cierto mundo. Esa ecuación, por como es la teoría matemática de las cosas, en ese mundo define un flujo. Y al biólogo le va a servir es como poner ese granito de polen que se va a mover en ese flujo en las condiciones iniciales que necesita. ¿Sale? En el ejemplo, esto nada más para ir haciendo clic con varias cosas que hemos estado diciendo. En el ejemplo que vimos en el primer día de las dos poblaciones, teníamos unas curvas así. ¿Sí más o menos recuerdan? ¿Sale? Esta era una población. Y esta era otra población, P1, que eran las presas. Y P2, que eran los depredadores. ¿Sale? Ahora, ¿sí se ve el flujo? A ver, aquí no nos interesa ni de aquí, ni de acá, ni de acá, solo esto. El flujo aquí como que estaría dando vueltas. A ver, por ejemplo, podría tener o no, eso lo vamos a ver despacio, un punto aquí en donde todo esté como girando alrededor de ese punto. ¿Sale? Entonces, a ver, nada más, para ir haciendo clic ahora sí. Esto sería el análogo a esta recta. Estas gráficas, aquí no las he pintado, pero dijimos ese día que era como tener aquí una especie de cilindros, como si fueran troncos de árbol encima de y entonces empieza a caminar el tiempo, y cuando tú vas aquí, entonces vas a tener una especie de espiral en ese tronco. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que aquí vas a tener muchas espirales, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este tronco tienes una espiral para cada punto y tienes el tiempo, y esas espirales se enredan, y en los troncos más chiquitos tienes espirales más chiquitas, y en el tronco se hace solo un punto. Y si tú proyectas estas, entonces tienes esto que se va moviendo así. Este flujo es el análogo a este sencillo. ¿Sale? Entonces la ecuación diferencial trae pegado, en este caso, un flujo que tiene una especie de similitud con eso de que te puedes imaginar que aquí es un canalito de agua muy, muy pequeño y va fluyendo el agua. Y aquí te puedes imaginar que esto es... ¿Te imaginas algo en la vida que haga como esto? Por ejemplo, un huracán o una especie de remolino que todo está haciendo así. Por ejemplo, cuando le jalas al baño, ¿no? Es algo análogo. Entonces aquí como que todo va dando vueltas así. Y entonces lo que hay que hacer es que una de esas, dependiendo, y aquí viene lo mismo, en t igual a 0, empiezas a medir, ¿no? Y tenías una población de depredadores y una población de presas. Ah, pues a lo mejor esta fue tu condición inicial. Entonces necesitas que en t igual a 0 estés aquí. Y entonces si tú ves aquí todas las gráficas ya con el tiempo explícito, pues entonces aquí empiezas de esta y tendría que irse enredando, y sería el análogo a escoger una de estas, dependiendo de cuál sea la posición.
¿Sí, más o menos? Ahora, fíjate. Aquí, esta ecuación diferencial es muy amigable. ¿Por qué? Es muy amigable. Porque la velocidad es 2 en todos lados. O 1, ¿sale? O un medio o menos un medio. Aquí ya está más difícil. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad, fíjate, esto lo vamos a ver con cuidado. Aquí la velocidad es un vector tangente a la curva, porque esas son las soluciones, ¿sí? Aquí no pinté los vectores. ¿Cómo pinto los vectores? Aquí yo tendría, si este es el 1 para abajo, aquí yo tendría que pintar un vector hacia abajo hasta el 1 medio, y aquí un vector hacia abajo hasta el 1 medio, y aquí un vector hacia abajo hasta el 1 medio. Entonces el análogo a ir pintando las flechitas aquí, estas flechitas aquí a lo mejor serían algo así. Estas flechitas siempre tienen que ser tangentes. El análogo a pintar estas flechitas aquí serían puras flechitas de tamaño 1 medio para abajo. ¿Sale? Bueno, esto es nada más. Quiero ir, estos van a ser ejemplos sencillos, pero me regreso acá para que no se les olvide. Y el gol es esto, ¿no? Entender en general. Regreso aquí para que quede la película completa. Si yo me voy a la línea azul era el 1. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, en lugar de pintar esas flechitas blancas, que realmente no debieron de ser blancas, si yo quiero que al final todo me quede bien, tendría que pintarlas de este color, ¿vale? Y si yo, a ver, eso es como pintar las velocidades con las que se va a mover el fluido, que es la solución a la ecuación diferencial morada, que sería esta. ¿Sale? Si yo quiero hacer lo mismo con la ecuación azul, entonces yo en lugar de agarrar flechitas para abajo, tengo que agarrar flechitas para arriba y de tamaño el doble de este, así. Y entonces se va a encimar todo. Pero bueno, no importa, lo voy a hacer. Bueno, voy a pintar algunas. Estas irían desde acá hasta acá. ¿Sale? Y entonces, a ver, lo que yo quiero que vean es, para cada una de estas, yo tengo un costal de flechitas. Para el azul, todas las flechitas son de tamaño 1 y van para arriba. Esa es la ecuación diferencial. Pintar esas flechitas. ¿Sale? ¿Y qué es la solución? Pues la solución es agarrar un movimiento que se vaya moviendo de tal manera que su velocidad vaya coincidiendo con estas flechitas. ¿Cuántas soluciones hay? Pues hay, como ya lo habíamos dicho, tantas como puntos aquí, todos se van a ir moviendo para allá. ¿Sale? Entonces, fíjate, para esta línea azul yo tengo un flujo y se va moviendo para arriba. A velocidad 1. Todos los puntos se van moviendo para allá. Si me voy a este, es como si fuera el carril de baja y el de alta. Y ahora imagínate que hubiera muchos coches, tantos coches así, como si tuvieras cada vez más coches y más cortitos. Y al final, el de baja se va moviendo así, con velocidad 1. Y el amarillo es como si fuera el de en medio. Y sería algo parecido, pero se iría moviendo con velocidad 2. Y entonces yo aquí tendría que ir poniendo. Lo voy a pintar hasta acá. Aquí serían del doble de tamaño. ¿Sale? Y entonces aquí es como si fuera el carril de en medio y uno más arriba ya sería el de alta y entonces se iría moviendo todo hacia arriba. Pero entonces la ecuación diferencial trae muchas cosas. Lo puedes ver como este conjunto de flechas y luego estas curvas son las gráficas de los movimientos que van a satisfacer que esos movimientos tienen estas como velocidades. Por ejemplo, si yo agarro un gis y lo aviento, puede ser que lo aviente con una velocidad que al inicio sea esta.
pero después de un cierto tiempo llegas acá y ya la velocidad es 0. Entonces aquí esta velocidad coincidió, pero aquí ya no. Y en todos los puntos del medio tampoco. ¿Por qué? Porque la velocidad fue disminuyendo. Entonces este movimiento, que es algo común, que es el de avanzar una goma hacia arriba, pues no es solución a esta ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque su velocidad va disminuyendo y cuando yo llego aquí la velocidad se hizo 0. Y esa velocidad no es igual a este vector azul que le corresponde aquí. Ahora, no es porque sea el azul. Tampoco va a ser solución a la ecuación diferencial del amarillo o del morado. ¿Por qué? Porque cuando yo aviento esto, la velocidad va cambiando. Y todas estas ecuaciones diferenciales eran sencillas en donde la velocidad era constante. ¿Sale? Entonces, una ecuación diferencial trae mucha información. ¿Qué información trae una ecuación diferencial? Trae, voy a pintar esto así, como si fuera una bolsita. ¿Sale? Sí, o como si fuera un costalito. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Yo la puedo ver, hay muchas maneras. Una es, yo la puedo ver como un conjunto de flechas. Y entonces es como poner estas flechitas que estoy moviendo. ¿Sale? En cada punto pongo esta flechita azul hacia arriba. Entonces esa sería la ecuación diferencial que corresponde a esta. ¿Sale? ¿Y qué trae en sus entrañas? Que si todos los puntos del lugar donde estás definiendo este conjunto de flechas se mueven con esa regla, se define una manera de moverse de todos los puntos que yo puedo identificar con un fluir como si fuera el agua. ¿Sale? Entonces es un conjunto de flechas y trae asociado un flujo. ¿Sale? Y una de esas maneras de moverse en el flujo es la solución que va a interesar en los modelos. ¿Sale? Bueno, ahora, nada más para preguntar ahorita y redondeamos ideas con estas ecuaciones diferenciales que serían como las más sencillas en la recta. A ver, ¿cuántas ecuaciones diferenciales como estas puedo tener? Pues date cuenta que yo tenía esta, era para esta recta. Esta era para esta recta. Entonces, ¿cuántas ecuaciones diferenciales puedo tener? Pues mueve esta recta, van a ser rectas horizontales, velas moviendo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se hace 0? Es interesante ver ese ejemplo. Cuando se hace 0, imagínate que este vector, cuando esta recta se va haciendo horizontal, pero cada vez más cerca al eje, más cercana al eje, esto se va haciendo más pequeño. Cuando esta recta se vuelve el eje, ¿qué le pasa a estas flechas? Ajá. Pero cuando esta toca el eje, quiere decir que la altura se volvió 0, pero esta altura era el tamaño de la velocidad, y entonces aquí se tiene que hacer 0. Y entonces esa ecuación diferencial está chistosa. ¿Cuál es la solución a la ecuación diferencial? Si quieres vamos a ponerla blanca. Entonces quiere decir que en cada punto el vector lo colapsé y tengo puros puntos. O sea, los vectores se hicieron de tamaño 0 y tengo puros puntos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo es el flujo? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. ¿Este punto se va a mover hacia abajo? Pero si aquí habías dicho que su velocidad es 0. Ah, entonces mantendría ahí nada más. Están en un semáforo. No se mueve ninguno. O sea, todo esto se queda quieto. Ahora fíjate.
quedamos que esto era la pendiente y quedamos que esto era la pendiente de la familia de rectas. Entonces esa pendiente se va haciendo pequeña y cuando llegas a la blanca se hacen rectas paralelas al eje. Y cuando tú proyectas, como es una recta paralela, pues este punto no se mueve. Y eso quiere decir que se queda quieto. ¿Sale? Y si pasas ya por debajo, empiezas a tener velocidades hacia abajo y entonces, por muy pequeño que sea, ya todo se empieza a mover hacia abajo. Entonces, con este movimiento de la secundaria, voy a redondear, con este movimiento de la secundaria, puedo yo motivar el concepto de ecuación diferencial. Sería una ecuación diferencial en la recta que sea constante. Entonces, ¿cuántas posibles ecuaciones diferenciales hay? Pues tantas como posibles constantes. ¿Cuántas posibles constantes va a haber? Tantas como números reales. ¿Sale? Si el número real es 0 es esta, y si se hace positivo se va para arriba, y eso quiere decir que aquí el flujo que determina la ecuación diferencial va hacia arriba. Cuando es 0, cada vez va más despacio y luego se detiene, y cuando es negativa, vas hacia abajo. ¿Sale? Bueno, entonces, en esta clase, en esta parte, hasta ahorita, estoy intentando redondear algunas de las ideas que hemos visto en torno a el movimiento rectilíneo uniforme, que se puede interpretar como una ecuación diferencial. ¿Sale? Y entonces cuando te ponen a resolver, no, que el movimiento iba a tal distancia y calculas la velocidad, bueno, lo que quiere decir es que te dan alguna condición inicial y agarras una solución que es la que te sirve. Pero en el fondo hay muchos movimientos que podrían ir a esa velocidad que te están diciendo que es constante, y entonces es un ejemplo de una ecuación diferencial de lo más sencillo que hay, que es la velocidad que sea constante. ¿Sí? Ahora, eso es así intuitivo. No lo voy a hacer, pero te voy a preguntar lo siguiente. Esto es en una recta. Pero aquí, cuando tienes dos poblaciones, estás en un espacio más grande. Estás en el plano. ¿Sale? O sea, esto no lo voy a pintar, pero te lo voy a ir diciendo, te voy a ir preguntando, y ya nada más para que quede. Estamos en el ejemplo más sencillo, entonces pusimos un movimiento en la recta, pero puede haber un movimiento en el plano. Si hubiera un movimiento en el plano, y entonces ya me voy a agarrar de aquí porque es lo más intuitivo. Si hubiera un movimiento en el plano, en lugar de que yo tengo que pintar flechitas en esta recta, tengo que pintar flechitas en el plano. ¿Sale? Y entonces, por ejemplo, así como aquí, yo podría pintar flechitas aquí. Ahora fíjate, aquí en el fondo este numerito me decía el tamaño de la flechita. Pero cuando estoy en el plano necesito más información, porque la flechita ya puede ir hacia allá, o puede ir hacia acá, o hacia acá. ¿Sale? Entonces, esta flechita es una pareja de números. Por ejemplo, suponte que aquí pintas tus ejes y este vector es el 1, 1. Entonces, esta flechita es este vector. ¿Sale? Bueno, ¿qué es una ecuación diferencial en el plano análogo a estas sencillas? Ah, bueno, imagínate que este vector azul lo pones así. Y ahora encima de cada punto en el plano pones un vector así, del mismo tamaño. ¿Sale? Bueno, ¿a poco no hay algo análogo a esto? Aquí todos los puntos se movían en esta recta hacia arriba, y ahora puedes imaginar que todos los puntos
del plano se mueven así, hacia allá. Y entonces, ¿qué pasó? Realmente tienes una ecuación parecida a esta de un movimiento en línea recta, velocidad constante, pero en el plano ya tienes más chances de tener direcciones de líneas rectas. Entonces, puedes tener, fíjate que esto que aquí ya entendiste, lo puedes tener en esta dirección. Yo pongo este vector así, y entonces voy a tener que el plano se mueve para allá con una velocidad más chica o más grande. Si es 0, entonces no se mueve, y si va para acá, se mueve para allá. Pero, en lugar de tenerlo así, lo puedo tener hacia arriba, o lo puedo tener hacia acá. Y entonces ahí, ¿qué cambió? Cambió el lugar donde estás definiendo el conjunto de flechas. Pasó ahora de ser la recta a ser un plano. ¿Y qué pasa? Si ya nada más para a ver qué pasa, pues que también lo puedes hacer en el espacio de 3 dimensiones. Y entonces aquí podrías tener un vector así, o así, o así, o sea, ya, entonces puede estar fluyendo todo así, o puede estar fluyendo todo así, o puede estar fluyendo todo así. Y esos flujos son bonitos en el sentido de que todas las flechas son paralelas y del mismo tamaño. Es como si, imagínate que vieras el canto del pizarrón, pero que llenaras todo el espacio de esas. Es como una carretera tridimensional y que van fluyendo los puntitos hacia arriba, pero si cambias la dirección, entonces ahora pueden fluir todos así. ¿Sale? Entonces ahí estás cambiando el lugar donde puedes definir este conjunto de flechas. ¿Sale? Más o menos. Bueno, vamos, si quieres, ahorita tomamos un recesito y ponemos un ejemplo diferente del que acabamos de poner. ¿Va? ¿De cuánto? Bueno, vamos a continuar. Bueno, ahora vimos un ejemplo muy sencillo de ecuación diferencial en la recta igual a un número, y ese número era la constante. Al final vimos que esta ecuación se podía llevar al plano donde ese número ya no iba a ser un número. De hecho, aquí puedes verlo como número o como vector. Nada más que los vectores en la recta hay tantos como números reales. Entonces puedes ver un vector o un número, es algo indistinto. Pero en el plano, en el plano ya necesitas algo que te recoja la dirección. Pero en el fondo, esto, a ver, no, esta no, espera. Ahí ya se complica. Esta era igual, a ver, primero a una constante cuando x estaba en la recta. Y al final dijimos que podías cambiar el mundo donde estaba tu ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación, en lugar de ponerla en la recta, la podemos poner en R2. Nada más que entonces el X ya no es un número solamente, porque los puntos en R2 necesitan dos numeritos. Bueno, cuando das el paso a R2 ya le ponen una palabra más rimbombante y te dicen que es un vector. Desde aquí puede ser un número o un vector. ¿Por qué? Porque un vector lo puedes ver como una flecha y aquí los puntos en la recta los puedes poner así, pero también si este es el 1, también puedes imaginarte el 1 así. ¿Sale?
Entonces, desde este ejemplo, tú puedes imaginar que estos son los vectores velocidad y aquí estás igualando a un número, pero que al mismo tiempo es un vector. Y el chiste de este vector es que es un vector constante. Ahora, si lo ves ya como vector, entonces puedes imaginar esto aquí. Pero este ya no es un numerito, sino ahora este, te lo imaginas como un vectorcito en el plano. ¿Vale? Y entonces, esto que estuvimos diciendo de cómo se mueve el plano así, es poner esta velocidad igual a un vector constante. ¿Sale? Y al final dijimos que esto se puede llevar todavía más lejos. Y aquí de nuevo, esto es vector constante, pero este vector está aquí y este es otro vector constante. Y lo último que dijimos es que puedes tener la misma interpretación de los puntos en el espacio de 3 dimensiones. ¿Va? Bueno, ahora, así como ya es más o menos reconocido que hay tantos x en los reales como números reales, hay tantos x en R2 como puntos en R2, y para cada uno de estos era la velocidad constante, entonces vas a tener ahora más flujos, más ecuaciones diferenciales, y para este también, ¿no? O sea, pueden ir para arriba, pueden ir para allá, pueden ir para allá, pueden ir inclinados. ¿Va? Bueno, esto lo voy a ir viendo poco a poco. El ejemplo que pusimos al principio del curso era con algo de esto. ¿Sí? O sea, tenías un pedacito de... ¿Va? Bueno, entonces, en todo esto, lo primero que hemos estado viendo, nuestro primer ejemplo más detenidamente analizado de ecuación diferencial es la derivada igual a algo constante. ¿Vale? Y ya hemos visto varias cosas. Ahora voy a preguntar, quiero un ejemplo de un movimiento que ya no sea de esos, un movimiento rectilíneo uniforme. Y ya, pues, dimos un ejemplo hace ratito. El ejemplo sería, voy a agarrar uno más chiquito para que si no lo cacho no pase nada. Le haces así. ¿Sale? Ahora se quedó atorado aquí. Le haces así. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la velocidad? Vamos a hacer el razonamiento. Las gráficas que teníamos hace rato, teníamos el tiempo, ¿sale? Entonces imagínate que cuando yo empiezo traigo la mano así, imagínate que aquí hay algo donde se atore la mano, y entonces sale así, por inercia. Va a llegar hasta un punto más alto. Bueno, entonces, imagínate que cuando atoro la mano, empiezo en mi t igual a 0, y entonces cuando aquí atora la mano, lleva una velocidad en ese momento para arriba. Entonces, esa velocidad, habíamos dicho que en los movimientos rectilíneos uniformes le correspondía a un movimiento rectilíneo uniforme que tenía como pendiente de la recta ese valor. Entonces, suponte que el valor es este. Muchas gracias, Brody, que aquí metiste orden. Suponte que el valor es este. O sea, necesitas una cierta pendiente. Suponte que es este. La voy a pintar así punteada. ¿Sale? Bueno. Yo lo que quiero que sientas luego es que esta no va a ser la gráfica del movimiento, ¿verdad?
¿Por qué no? Porque después de un cierto tiempo, Pierde la velocidad, ¿no? cuando está hasta arriba, ¿qué velocidad tiene? No la conocemos, es la máxima, pero después empieza a disminuir, ¿no? Aguas, tú me estás contestando con el valor de la distancia. Yo te estoy preguntando del valor de la velocidad. Hasta arriba, ¿qué velocidad tiene? A ver, imagínate que estás en un edificio y alguien te va a aventar una piedra. ¿Sale? Imagínate que todas las veces que te va a aventar la piedra, la avienta de la misma manera. Imagínate que esa piedra sube 5 pisos. Si asomas la cara en el primer piso, te da la piedra. Si la asomas en el segundo, te da la piedra. Y la asomas en el 5.º piso, que es hasta donde llega la altura máxima de la piedra. ¿Dónde te conviene más asomar la cara, suponiendo que te tiene que pegar la piedra? Es como un juego de castigo, ¿no? Te dicen, no, yo voy a aventar una piedra y te doy chance de que te asomes en el primer piso, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Y la piedra nomás llega hasta el 5.º piso. ¿Dónde te asomas? O sea, el quinto, ¿no? En el 5.º. Porque ahí la piedra, ¿qué velocidad lleva? Ah, pues cero, ¿no? Porque ya es... 0, exacto. 0. Bueno, entonces fíjate, si yo me voy por esta gráfica, habíamos dicho que la velocidad con la que se mueve un objeto que tiene esta gráfica de la distancia recorrida es constante. Entonces no puede ser la gráfica del movimiento que estamos intentando estudiar, que es el que te enseñan también en la prepa o tal vez hace algunos años. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Va? ¿Cómo sí sería la gráfica? Fíjate, tú justo dijiste, en el 5.º piso la piedra deja de subir para empezar a bajar. Entonces, Sí, ¿no? ándale. Pero fíjate, aquí tiene que salir como esta sale de aquí y tiene que hacer esto. ¿Sí o no? Ahora, con las ideas que han estado viendo con Juan Manuel y que les hemos dicho aquí, la diferencia entre esta gráfica y esta es que esta gráfica, su velocidad era constante. ¿Cómo voy a ver esa velocidad? Fíjate, esta gráfica, aquí donde agarras la piedra y atoras esto para que salga con una velocidad inicial, esta, si tú le metes zoom aquí a la computadora donde haces la grafiquita, no se va a distinguir de esta recta. ¿Sale? Ahora, me voy a ir al punto que ya identificaste. En este punto, que es donde deja de subir, en ese punto, ¿cuál era la velocidad? 0. El movimiento rectilíneo uniforme que tiene velocidad 0, ¿cuál es? ¿Cómo era la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme que tenía velocidad 0? Así. Entonces, aquí la recta, fíjate, el hecho de que se parezca mucho a esto, en términos del lenguaje de aquí del curso, va a ser que la recta tangente va a ser esta rosa. Y cuando estás aquí, la que va a ser la recta tangente es el movimiento rectilíneo uniforme que coincide con la velocidad en ese momento. ¿Cuál es la velocidad en ese momento? 0. Entonces aquí, esta sería la recta tangente. ¿Sale? Y por ejemplo, si yo me agarro, a ver, fíjate,
Este es una especie de medidor de las rectas tangentes. Imagínate que tienes un reloj en donde pones esta recta tangente aquí. ¿Sale? Y esta aquí. Entonces, fíjate, conforme vas avanzando por esta curva, la posición de la recta tiene que pasar de esta a esta. Entonces, por ejemplo, si yo pinto una recta aquí en medio, esta, por ejemplo, esta. A ver, ¿me crees o no? Que aquí me voy con la recta tangente en esta curva y va a haber un punto donde esta, si me la llevo de manera paralela para acá, coincide con la verde. O sea, si yo me agarro un punto cerquita, como que esta se empezó a girar así. Y a lo mejor giró de aquí para acá. Entonces todavía no le pegas a la verde. Pero cuando llegas aquí, sabes que ya te pasaste porque ya llegaste al azul. Pero la manecilla no puede ser que desaparezca de repente. Entonces en algún momento tiene que pasar por este. Entonces si yo hago la trampa y esta la pongo aquí paralela y esta la voy subiendo, taca, 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 pues podría ser por aquí, suponte. Suponte que quedó bien el dibujo. ¿Sale? Entonces, fíjate, si tú entiendes que esas rectas tangentes varían, entonces estás entendiendo un poco de lo que estamos diciendo de que la velocidad varía, porque acuérdate que la pendiente de estas rectas era la velocidad, ¿sí? Cada una de estas rectas, si yo llevo esta recta al origen, a ver, aquí están en el origen, si yo llevo esta recta al origen, esta recta, por ejemplo, podría ser de la forma 3t, o sea, f de t igual a 3t. Entonces, ¿quién es la velocidad? 3. Esta, por ejemplo, podría ser f de t igual a 1 medio por t. ¿Quién es la velocidad? 1 medio. Y esta azul es f de t igual a 0 por t. ¿Quién es la velocidad? 0. Ahora, fíjate, si tú sigues caminando después del punto máximo, entonces ahora te empiezas a mover en la dirección opuesta y con una cierta velocidad. Entonces, ¿qué le va a pasar al reloj? Esta dirección azul, ¿para dónde gira? Hacia abajo. Y entonces cuando pasas hacia abajo, empiezas con velocidad negativa. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué es lo que quiero que se visualice con esto? Un movimiento general. Aquí todavía tengo un movimiento en una recta, porque suponte que avientas el gis y se mueve sobre el canto del pizarrón hasta acá, por ejemplo, y regresa. Es un movimiento en una recta, pero ya no es un movimiento con velocidad constante. Ya varió la velocidad. Entonces esos movimientos son más ricos y se estudian con cálculo diferencial, pero lo que quiero es que se vea la diferencia. ¿Sale? Ahora fíjate. A ver, te voy a poner un ejemplo con una curva que se sienta. Bueno, a ver, es que... No, sí, voy a poner otra curva. Mira, voy a poner... Fíjate. Voy a agarrar, por ejemplo, esta misma, la voy a poner aquí.
Ahí está esta recta. Esta recta es con la que yo empecé aquí. ¿Sale? Y ahora, voy a utilizar una curva que tenemos más comúnmente en nuestro imaginario que una parábola. Va a ser una circunferencia. Imagínate que aquí trazo una circunferencia que tiene esta recta tangente. ¿Sale? Entonces en este punto la recta tangente coincide con esta. Pero en los puntos vecinos, la recta ya no es esa. La recta tangente ya cambia. ¿Vale? ¿Sí? Y aquí si quieres que sea la horizontal, ahí está. ¿Vale? Ahora, estas rectas son diferentes. Pero ¿qué pasa si yo agarro una circunferencia cuyo radio esté más lejos y tendría que ser algo así? ¿Qué le pasa a sus rectas tangentes? O sea, siguen variando, pero aquí variaban más. O sea, yo me movía tantito y variaban más. Si yo agarro otra circunferencia aún más grande, esta variación cada vez va disminuyendo. Ahora, este radio tú lo puedes medir. ¿Qué pasa si el radio lo haces tender a infinito? Aquí está, cada vez se va a ir embarrando más a la recta. ¿Sale? Ahora, lo que quiero que imagines es, estas rectas tangentes de esas circunferencias son rectas distintas a la rosa. Pero cuando R se hace cada vez más grande, la circunferencia como que se va encimando la rosa. Y si agarro el radio y lo mando infinitamente lejos, esa circunferencia se vuelve la recta. ¿Y qué le pasa a todas las rectas tangentes? Se vuelven iguales, ¿no? Se vuelven iguales y todas se enciman. Mira, por ejemplo, imagínate que esta se va a ir acercando a algún punto y al final pues, tiene que quedar la recta tangente, se encima. Voy a pintar un pedazo nada más. Se encima la rosa. ¿Sí lo ves? Ahora, esa idea, si yo te lo hubiera preguntado acá, y yo nomás pinto la línea rosa, cuesta trabajo de ver, de contestar. Tengo la línea rosa. En cada punto hay como un... A ver, estoy pintando un pedacito de la recta tangente. Pero realmente la recta tangente se encima en la rosa de cabo a rabo. Y aquí tendría otra recta tangente que se encima la rosa de cabo a rabo. Y no las ves porque todo se coincidió. Es como si hicieras un ejercicio de que tienes un grupo de compañeros y uno lo pones aquí, otro lo pones aquí, y te pones así y ves a todos. Pero si de repente a todos les dices, a ver, muévanse hacia la pared y todos quedan así y tú te pones así, pues nomás ves al primero y los demás, salvo que sean más grandes, pero si fueran iguales, nomás vas al primero. Algo análogo aquí está pasando, todas las rectas tangentes se forman. Eso es la propiedad de las ecuaciones diferenciales que vimos hace ratito. Que la velocidad es constante, quiere decir que la recta tangente no cambió y por eso todas se empalman. Aquí no pasa eso. ¿Sale? Pero ¿qué pasa? Que estas rectas sí van cambiando. En cada punto esta recta yo la puedo interpretar como la gráfica de un movimiento rectilíneo uniforme. Acuérdate que las gráficas de los movimientos rectilíneos uniformes eran así. Tenía esta,
Por ejemplo, la verde. A la verde le correspondía, yo trazaba una recta como la verde aquí, y le correspondían toda la familia de rectas paralelas. ¿Sí o no? Entonces fíjate, cuando vienes aquí en este movimiento, cuando estás en este punto, la esencia del cálculo te dice, en ese punto, esta recta tangente es una de esta familia. ¿Sale? ¿Cómo vas a definir la velocidad en ese punto? Hay dos maneras. Una que vamos a ver después, de hecho ya empezó Juan Manuel en esa dirección. Usando el concepto de límite la puedes definir de manera precisa. De manera más intuitiva, ¿cuál va a ser la velocidad en ese instante? Ah, mira, te paras aquí, en ese instante tienes una recta tangente y esa recta tangente pertenece a una de las familias de los movimientos rectilíneos uniformes. ¿Te fijas a cuál? Esa tiene una velocidad de manera natural asociada y vas a definir esa velocidad como la velocidad que llevabas aquí. Entonces, de aquí a acá, como va cambiando la recta tangente, vas pasando de una familia de movimientos rectilíneos a otra y en cada instante de tiempo estás en una. Esa va a ser la velocidad instantánea, la pendiente de las rectas que pertenecen a esa familia. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el movimiento de la secundaria? Que ahí, si yo te pregunto, a ver, cuando voy en este punto, ¿qué familia es la buena? Pues la de la rosa. Y cuando voy acá, ¿qué familia es la buena? La de la rosa. Y cuando voy acá, ¿qué familia es la buena? La de la rosa. Pero cuando vas acá, aquí es la de la rosa, y aquí es la familia verde, y aquí es la azul. ¿Por qué? Porque la velocidad va cambiando. ¿Va? Bueno, entonces, una manera de interpretar el cálculo es ponerte de necio a que tú quieras usar la fórmula de la secundaria. Y entonces la fórmula de la secundaria te da esta clasificación de las familias de movimientos rectilíneos uniformes. Y entonces hacer cálculo puede ser eso de, a ver, yo voy a suponer que de aquí a acá la velocidad era una de estas familias a velocidad constante. ¿Sale? Es más, tú puedes hacer, fíjate, a ver, con esto, a ver, son como los dibujos bizarros. Ahorita vas a ver por qué bizarro. Mira, suponte que de aquí a acá, tú te montas en la familia rosa. Entonces, aquí agarras la familia rosa, voy a suponer que era algo así. Y aquí tienes, estas son las... ¿Sí me entiendes? En esta franja voy a suponer que te movías con ese movimiento rectilíneo uniforme correspondiente a la familia de rectas rosas. ¿Sale? Ahora, llego, este intervalo lo pongo aquí. Y entonces en el siguiente copio este acá. Pues ya no me puedo ir por la rosa porque yo ya sabía que esto iba cambiando. Pero ¿qué tal que yo tomo una nueva lectura de velocidad aquí? Entonces tú sabes que esto se bajó de aquí a acá. Entonces ahora voy a tomar no la verde, pero voy a poner otro color. Aquí. Suponte que es esta. Y suponte que aquí la pinto así. Ahí está, es amarilla. ¿Sí lo ves? Y entonces aquí lo que tengo que hacer es, si me pongo en este punto donde llega, aquí seguiría la rosa y aquí la amarilla se hace un poco menos empinada. Y aquí tengo que pintar unas así, paralelas, que son la familia amarilla. ¿Sí me estás entendiendo? Bueno. Y luego agarro otro intervalito. Ya, suponte que llegué al verde. Y entonces aquí tengo que pintar
algo, a ver, imagínate que aquí está, se va así. El verde se hace menos empinada, tendría que ser así. ¿Sale? Y ya llego aquí. Y voy a pintar el último ya, a ver si me entiendes ya lo de la idea bizarra. Mira. Este es este. Entonces suponte que aquí ya llegué, aquí voy haciendo estos intervalos, llego a este y suponte que aquí ya es el que sigue. O sea, es que si no va a tardar mucho, ¿no? Suponte que aquí ya es este. ¿Vale? La idea es esta. Y después, si me agarro un intervalo que vaya más para acá, entonces ahora la velocidad ya tiene que ir hacia abajo. Bueno, entonces para no hacerte el cuento largo ya, voy a hacerle así, voy a poner otros tantos, 2, bueno, a ver, así, es este, 3, necesito 3. Entonces algo así como que este, lo reflejo para acá, y este se hace así, y este así, ¿no? Sí, pero esto es así con rectas, ¿no? Más quieres, bueno, ya no les voy a poner colores, porque si no, no voy a acabar. Pero el chiste es que aquí yo tengo que pintar unas paralelas a esta, y aquí se vuelven más empinadas, y aquí más. ¿Sale? Bueno, haz este, por ejemplo, haz este para este. Bueno, si estuviera bien dibujado, ahí está. Suponte que sería, es como el Superman bizarro. Es una, no va a ser esta curva suave, va a ser esta curva bizarra. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa no es la curva real. ¿Por qué? Porque la curva real yo me seguí de aquí hasta acá por la rosa y esta se fue por abajo luego. Dices, chale, sí es cierto. Pero lo bueno es que este es fácil para calcular y para hacer cosas, incluso en la computadora, en fin. Entonces te vas de aquí a acá por esta. Y luego de aquí a acá por este. Y al final tienes un movimiento bizarro que no es el de a de veras. ¿Sale? Pero si tú le metes más intervalos, este movimiento bizarro ya se vuelve cada vez menos bizarro. Y en el límite, ahí viene la idea que están viendo con Juan Manuel, en el límite, si tú cuentas este número de intervalitos, 2, 3, 4, 5, 6, suponte que son n. Si tú los haces más pequeños, ese n se hace más grande. Y mientras más intervalos tienes, estos vértices o los dientes de esta curva se van a hacer más finos, como las curvas en la computadora cuando se hacen más finas. Entonces esta curva dentada al final tiende a esta. ¿Sale? Y entonces al final tiene sentido lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque de aquí a acá tenías el movimiento que era un miembro de esta familia. Y eso estaba bien dicho. Nada más que aquí, mientras más pequeño sea esto, menos te equivocas. Pero en cada instante de tiempo ibas en esta familia y sabías que era la velocidad para esa familia. Cuando lo haces así, ya tender a cero, pues te tomas una familia, el intervalo de tiempo que mide la muestra, la haces tender a cero y entonces obtienes una familia instantánea. Y son estas rectas tangentes que íbamos pintando que pertenecen a una de estas familias. ¿Cómo defines la velocidad? En cada uno de estos aproximaciones tú puedes usar la fórmula de la secundaria. ¿Cómo usas la fórmula de la secundaria? Aquí, ahí viene el proceso de límite que van a ver con Juan Manuel. Tienes, por ejemplo, uno de estos, así. ¿Cuál es la velocidad? Lo que tienes que hacer es calcular la pendiente. Pero la pendiente es este. Y entonces, si a este le llamas h, ¿sale? Y a este le llamas x y a este x más h, esta resta es f de x más h menos f de x, porque f de x más h llega hasta acá y f de x llega hasta acá. Si resto este de este, me queda este. Y esta resta
f de x más h menos f de x entre este me da, ya lo borramos, la pendiente de esta recta. Sí, porque es cateto opuesto entre adyacente. ¿Sí? Entonces esta es la pendiente de la recta verde. Ahora, cuando tú haces esto, tender a 0, es hacer esta m depende de h. Y entonces lo que haces es hacer el límite cuando h tiende a 0. Y entonces tiendes a la familia de rectas tangente. O sea, aquí cuando pasas por la tangente, esta familia de rectas es como la familia de rectas que estábamos hablando hace rato, que representa la velocidad instantánea ahí. Y entonces en cada momento tú aplicabas las ideas de la secundaria, tomas el límite y rescatas lo que no sabes. Así defines la velocidad instantánea. ¿Cómo defines la velocidad instantánea? Como el límite de esto cuando h tiende a 0. ¿Sale? ¿Y eso qué es? Eso es la posición a la cual tiende esta recta y al final va a ser la recta tangente. ¿Sale? Dejen ver cuánto tenemos. Va. Nada más voy a anunciar lo que vamos a ver la próxima vez. Para esto también existe una ecuación diferencial, pero no puede ser las ecuaciones diferenciales que habíamos visto aquí. ¿Por qué? Porque la velocidad cambia. La voy a pintar y con eso nos vamos. Aquí la velocidad empieza siendo el valor de la pendiente rosa. Luego se hace 0. Y luego esta es como la reflexión de la rosa. O sea que va a ser el valor negativo de la rosa. Entonces, si tú graficas la velocidad, va a ser algo así. El tiempo, y aquí voy a tener el valor de la velocidad. Lo voy a poner así, por rápido. Va a ser algo así. Empieza rosa. Azul. ¿La azul cuál era? 0. 0. Y al final era como la rosa, pero negativa. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Que ahora las velocidades ya van cambiando. Pero esta manera de cambiar es una recta. Entonces ahora voy a ponerlo así de manera no precisa. La derivada de esta igual a x punto no va a ser constante, pero va a tener un comportamiento fácil. ¿Cómo? Lo voy a poner como una recta. Bueno, a ver, mejor le voy a poner comportamiento bueno, le voy a poner así, comportamiento sencillo. ¿Vale? Vemos algo de eso la vez que entra. Y nada más, antes de irnos, si la velocidad, me fijo en su variación. Fíjate, si yo te pregunto aquí cuáles son las rectas tangentes, vuelve a suceder lo mismo que acá. Aquí todas coincidían
su velocidad era constante, o sea, su derivada es constante. Pero si yo ya estoy en la velocidad y quiero derivar la velocidad, la derivada de la velocidad va a ser la aceleración. Entonces de aquí a acá vuelve a haber otra derivada y llego a la aceleración. Le voy a poner b punto igual a. ¿Y cómo es la aceleración que le da lugar a la caída libre? ¿Cuál es la aceleración de las cosas que caen? La famosísima 9.8, pero además, si tú tomas esta dirección para arriba y dejas caer algo, se acelera para abajo. Entonces aquí tienes un... Y aquí la pendiente de esta recta, ¿cómo es? Entonces tiene que ver con esto. ¿Va? Y ahora fíjate, ya con esto acabo. El primer ejemplo que hicimos tenía que ver con una derivada y daba constante. Aquí en este ejemplo que estamos viendo ya la primera derivada no es constante. Aquí está, que es la velocidad, va a ir cambiando. Pero la segunda derivada, tendrías que hacer la gráfica, 9.8 para abajo, sería una recta por aquí, y entonces aquí la segunda derivada, a ver, le voy a poner con 2 puntitos ya para más rápido, es constante igual a esta constante menos a la constante g, ¿va? Y ahí tienes otra ecuación diferencial. Pero ahora hubo 2 derivadas. Bueno, ya hay que ver cómo se... Bueno, ya. Luego vemos. O sea, la caída libre es una ecuación diferencial donde derivas 2 veces. ¿Va? Bueno, pues vámonos. ¿Dudas? Bueno.